Bienvenidos a una nueva revisión de barajas mal armadas con el profesor Nicolás. Ahora es el turno de los Linesworn Shadow. Ya es hora de presentar mi arquetipo favorito, los Linesworn. Su arte, su forma de jugar, su spam, cuando salen las cosas, su jefazo, todas son razones para quererlo, sin importar que hoy en día estén lejos del meta. Aparecieron en el 2008 en Light of Destruction con una historia grande en la era Synchro que le llevaron a restringirle su motor principal y con un soporte más bien reciente que poco le sirvió, funcionando mejor actualmente de la mano de otros arquetipos como esta baraja con los Shadow. Sus monstruos son de atributo luz y oscuridad, estos últimos usados en estrategias dirigidas al caos y de distintos tipos. Juega demasiado con el cementerio con efectos que permiten enviar cartas de la baraja allí, pudiendo jugar de varias maneras cuando caen al cementerio o mientras permanecen en dicho lugar. Es bastante versátil con el extra, pudiendo jugar con todos los tipos de monstruo. Su complemento con los Shadow es ideal, pues estos activan distintos efectos cuando caen al cementerio por efectos. Además, sus fusiones son bastante molestas para el oponente y el hecho que sean oscuridad da cabida para incluir cartas caos. Veamos cómo tengo entonces a los Linesworn Shadow. Iniciamos con 3 Juggerman Dragon. Uno de los mejores jefes de la historia de Yu-Gi, solo puede invocarse especial de la mano si tenemos 4 o más Linesworn en el cementerio, lo que no es difícil. Su efecto, si resuelve, puede resultar devastador, pues al pago de 1000 puntos de vida podemos volar todo el campo excepto esta carta. Este efecto no tiene restricciones de cuántas veces puede hacerse, así que puedes repetirlo para quitarte en esas molestas cartas que se salvan de una destrucción. Su invocación también es libre, por lo que puedes invocar varias copias en un turno, así que tienes un tanque que te puede quitar muchas preocupaciones de encima. Por último, en tu fase final, envía 4 cartas del tope de la baraja al cementerio y reza que sean muchos monstruos. 2 Wolf Linesworn Beast. Inútil en mano al no poderse invocar desde allí de manera normal o colocándola. La usaremos como costo de algo si la tenemos donde no debe. Solo la invocaremos especial por una carta de efecto si es enviada de la baraja al cementerio. Podemos revivirla de dicha zona, un spam casual, pero que nos puede servir mucho. 3 Lila Linesworn Sorceress. La usaremos como destructora de defensas cada 2 turnos. Selecciona una magia o trampa del oponente y luego cambia la posición de batalla de esta carta de ataque a defensa para luego destruir la selección. No se puede cambiar de nuevo ataque hasta el final de tu siguiente turno, por lo que para entonces es muy posible que ya se haya ido. En la fase final envía 3 cartas del tope de la baraja al cementerio. 3 Raiden Hand of the Linesworn. Uno de los tuners más útiles para llenar cementerio. En la fase principal puedes enviar 2 cartas del tope de la baraja al cementerio. Tremendo porque no tenemos que esperar al final del turno para hacer esto. Y por cada Linesworn enviado gana 200 de ataque hasta el final del turno del oponente. En la fase final envía 2 cartas del tope de la baraja al cementerio, así que con él solamente ya tendríamos 4 cartas en el cementerio casi porque sí. 2 Eren Linesworn Monk. Monstruos boca abajo indestructibles de volteo con defensa alta, esta es la solución. Cuando ataca a un monstruo en defensa lo envía a la baraja antes del cálculo de daño, por lo que no será ningún problema. En la fase final envía 3 cartas del tope de la baraja al cementerio. 2 Feliz Linesworn Archer. Esta furra apoya bien el acceso a Synchros, como Beast. No puede invocarse normal ni colocarse, pero sí se invoca especial si es enviada de la baraja al cementerio por un efecto de monstruo. Puede tributarse para destruir un monstruo del oponente y enviar 3 cartas del tope de la baraja al cementerio. Un efecto más de Duel Links porque la necesitamos más como tuner. 3 Lumina Linesworn Summoner. Una de las cartas más importantes y obligada a 3, te permite revivir cualquier Linesworn nivel 4 o menor del cementerio al pago de descartar una carta, significando 2 cuerpos en campo mínimo para ir por el extra. En la fase final envía 3 cartas del tope de la baraja al cementerio.
2 Minerva Lightsworn Maiden. Otro tuner útil para el arquetipo. Si se invoca normal, puedes añadir de la baraja a la mano un dragón luz con nivel igual o menor a los Lightsworn que tengas en el cementerio con nombres diferentes. La baraja solo tiene al Judgment Dragon, que es nivel 8, y solamente tenemos 7 Lightsworn diferentes, así que no podemos usar este efecto, que de por sí ya es complicado. Si se envía de la mano o baraja al cementerio, envía la carta del tope de la baraja al cementerio, y en la fase final envía 2 más si está en el campo. Vamos ahora con los Shaddoll, aunque les haré un texto mucho más completo cuando revise su propia baraja, que la tengo por ahí. Comenzamos con 2 Shaddoll Beast. Tiene 2 efectos. El de volteo hace que robe 2 cartas y descartar una. Si se envía al cementerio, por efecto roba una carta. Un Shaddoll Dragón. Por volteo devuelve una carta del oponente a la mano. Si se envía al cementerio por efecto, destruye una magia o trampa. 2 Shaddoll Hound. Por volteo rescata una carta Shaddoll del cementerio a la mano. Si se envía al cementerio por efecto, cambia la posición de un monstruo en el campo. 2 Shaddoll Squamata. Por volteo destruye un monstruo en el campo. Si se envía al cementerio, envía otro Shaddoll de la baraja al cementerio. 2 Shaddoll Hedgehog. Por volteo es el buscador de magias y trampas Shaddoll. Si se envía al cementerio por efecto, busca un Shaddoll de la baraja a la mano. 2 Shaddoll Falco. Por volteo revive un Shaddoll del cementerio en posición de defensa boca abajo. Si se envía al cementerio por efecto, se invoca a sí misma en posición de defensa boca abajo. En las magias tenemos 3 Charge of the Light Brigade. El buscador de Lightsworns envía 3 cartas del tope de la baraja al cementerio y luego añade un Lightsworn nivel 4 o menor. 3 Solar Recharge. Te quita encima ladrillos como Beast y Feliz, pues para activarla se debe descartar un Lightsworn para después robar 2 cartas y luego enviar 2 cartas de la baraja al cementerio. Quita cosas trabadas, llena cementerio y acelera, todo en una carta. 3 Shaddoll Fusion. Traeremos las fusiones Shaddoll con ella, pero lo más importante es que si el oponente controla un monstruo del extra, los materiales de fusión pueden usarse desde la baraja, una ventaja tremenda para uno de los arquetipos más fuertes del juego. Monstruo reencarnado para poder rescatar cositas, por ejemplo nuestro Judgment Dragon. Y en las trampas tenemos 2 habilidad rompedora, que es para quitar efectos aún desde el cementerio, y 2 Beckoning Light, que es para poder destrabar un poco la mano, enviarla al cementerio y de ahí rescatar el mismo número de monstruos de luz que enviamos de la mano. En el extra tenemos 2 Michael de Arc Lightsworn y un tuner y otros no tuner luz. El sincro de los Lightsworn puede quitarse cosas del oponente al pagar 1000 puntos de vida y retirar una carta en el campo, algo que puede afectar bastante al oponente. Si se destruye, puedes regresar del cementerio a la baraja los Lightsworn que quieras y gana 300 puntos de vida por cada uno. Una recuperación muy meh, pero no cae mal, además que también nos salva de que nuestra baraja quede vacía. En la fase final, envía 3 cartas del tope de la baraja al cementerio. 2 Minerva de Exalted Lightsworn. Pide 2 monstruos nivel 4. Desacoplando material, envía 3 cartas del tope de la baraja al cementerio y roba tantas cartas como Lightsworn que enviaste. Si el oponente la destruye, envía otras 3 cartas del tope al cementerio y destruye tantas cartas en el campo como Lightsworn que enviaste. Un gana-gana por donde se mire, excepto si la envían al cementerio, la retiran o la devuelven, que llena mucho cementerio y da mucha ventaja en barajas con muchos Lightsworn. Un Curious de Lightsworn Dominion y de 3 monstruos con mismo atributo y distintos tipos. Si es destruida o enviada al cementerio por el oponente, rescata una carta del cementerio a la mano. Además tiene 2 efectos más.
Primero, si se invoca Link, envía una carta de la baraja al cementerio, un Foolish Burial para cuadrar caja de lo que querramos en el cementerio. Segundo, si uno o más de tus cartas son enviadas al cementerio por efecto, envía 3 más del tope de la baraja al cementerio. Un Link para juego avanzado que puede contribuir a administrar recursos en cementerio y llenarlo bastante en caso de que se tengan más cartas que sigan enviando de la baraja al cementerio, lo que permite fluir más combos. 2. El Shadow Construct. Pide un Shadow y un monstruo luz. Si se invoca especial y primero debe ser fusionada, puedes enviar un Shadow de la baraja al cementerio, pudiendo así aprovecharse de sus efectos. Es un terror contra monstruos invocados especial en fase de batalla, pues al inicio del paso de daño destruye ese monstruo, pudiéndose llevar monstruos más fuertes que ella. Si la envían al cementerio, rescata una magia o trampa Shadow del cementerio a la mano. 2. El Shadow Winda. Pide un Shadow y un monstruo oscuridad. Amada y odiada, no se destruye por efectos del oponente y restringe el juego considerablemente al permitir una invocación especial por turno para ambos jugadores, pero es una carta muy fácil de llevarse al poderse vencer por batalla, devolverse al extra, retirarse, de ahí que Konami no le haga todavía nada. Si la envían al cementerio, rescata una magia o trampa Shadow del cementerio a la mano. 2. Shadow Construct. Es un Link 2 que pide 2 monstruos de volteo. Una polimerización con patas que fusiona con materiales de mano o campo y se autorrevive del cementerio enviando una carta Shadow de la mano o boca arriba en el campo al cementerio. Así que tendrás fusiones casi que cada turno o cuando lo desees. Además, como Synchro 5, TGA Hyper Librarian, un Coral Dragon, un Scrap Dragon y otro Scrap Dragon porque no tengo más. ¿Qué ventajas tiene esta combinación? Pues es muy versátil. Los Like Sword funcionan con muchos arquetipos que apoyan bien y se dejan apoyar. Arquetipos que funcionan con cementerio lleno también funcionan muy bien. Su jefe no se debe subestimar, el Judgment Dragon, aunque es negable de resolverse, significa que el oponente pueda perder muchos de sus recursos y deja el campo libre de cosas que restrinjan. Aparte que puede invocarse varios para más placer. Con buena mano, su spam puede dejar muchas cosas peligrosas. Con Winda restringe demasiado, mientras el cementerio se llena tranquilamente, siempre que puedas protegerle. Su complemento con Shadow apoya la destrucción de recursos del oponente, robo, spam, etc. Da apertura a recursos caos, a jugar con más fusiones, etc. Entonces puede pensarse muchas cosas para hacer más desorden con ella. En sus desventajas, su factor azar, primero, es divertido, pero también es lo fatal para esta baraja, porque puede terminar enviando al cementerio lo que uno necesita en la mano o en el campo, por lo que hay que juntarlo con otros arquetipos que se favorezcan del cementerio. Cosas que retiran continuamente dañan todo si no se lo quitan de encima. También cosas que retiren del cementerio o que lo bloqueen prácticamente mata el arquetipo. No tiene negadores interiormente, entonces da una libertad peligrosa al oponente y pues deben buscarse externamente al arquetipo, ya sea con más magias, trampas, monstruos, extra, alguna cosa se necesita. Y bueno, esto sería entonces todo por este video. Muchas gracias por ver y nos vemos entonces en la próxima revisión de Barajas Mal Armadas con el profesor Nicolás.